Los riñones son órganos en forma de frijol, cada uno más o menos del tamaño de un puño. Se localizan cerca de la parte media de la espalda, justo debajo de la caja torácica, uno a cada lado de la columna vertebral. Los riñones son avanzadas máquinas de reprocesamiento. Cada día los riñones de una persona procesan aproximadamente 190 litros de sangre para eliminar alrededor de 2 litros de productos de desecho y agua en exceso. Los desechos y el agua en exceso se convierten en orina que fluye hacia la vejiga a través de unos conductos llamados uréteres. La vejiga almacena orina hasta que la libera al orinar. Los desechos en la sangre provienen de la descomposición normal de tejidos activos como los músculos y los alimentos. El cuerpo usa la comida para obtener energía y repararse a sí mismo. Los desechos se envían a la sangre. Si los riñones no eliminan estos desechos, se acumularían en la sangre y dañarían el cuerpo. Riñones. Los riñones eliminan de la sangre el exceso de agua, sales y desechos del metabolismo de las proteínas y devuelven al torrente sanguíneo los nutrientes y sustancias químicas necesarias. Se sitúan retroperitonealmente en la pared posterior del abdomen a nivel de las vértebras torácica 12 a lumbar 3. En el borde medial cóncavo de cada riñón hay una incisura vertical denominada ilio renal, en la cual la vena renal es anterior a la arteria renal, que a su vez es anterior a la pelvis renal. Dentro de cada riñón, el seno renal está ocupado por la pelvis, cálices, vasos y nervios renales y una cantidad variable de grasa. Cada riñón tiene unas caras anterior y posterior, unos bordes medial y lateral y unos polos superior e inferior. En vida, los riñones tienen un color marrón rojizo y miden unos 10 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 2.5 centímetros de grosor. En cuestión con las relaciones del riñón, podemos mencionar las siguientes. Superiormente, las caras posteriores de los riñones se relacionan con el diafragma. Más inferiormente, las caras posteriores de los riñones se relacionan con los músculos psoas mayor medialmente y con el cuadrado lumbar. El hígado, el duodeno y el colon ascendente son anteriores al riñón derecho. Este riñón está separado por el hígado por el receso hepatorenal. El riñón izquierdo se relaciona con el estómago, el vaso, el páncreas, el yeyuno y el colon descendente. Los uréteres son túbulos que nacen en la pelvis renal y miden 25 centímetros. Descienden por la pared posterior del abdomen y son retroperitoneales. El uréter es la vía urinaria retroperitoneal que transporta la orina desde el riñón hasta la vejiga urinaria. Tienen trayectos y porciones lumbares, ilíacas, pélvicas y vesicales. Estos tienen distintos engrosamientos que son importantes en caso de litiasis. Descienden en la línea recta a nivel del músculo iliosoas. Los uréteres están irrigados por la arteria ureteral superior, media e inferior, inervado por el plexo renal y el plexo espermático. Su drenaje está dado por las venas gonadales y su drenaje linfático está dado por el ganglio lateroaórtico infrarrenal y el ganglio celíaco común. Arterias renales. Las arterias renales se originan a nivel del disco intervertebral entre las vértebras L1 y L2. La arteria renal derecha es más larga, pasa posterior a la vena cava inferior. Cada arteria renal se divide cerca del ilio renal en 5 arterias segmentarias, que son arterias terminales. Estas no se anastomosan, debido a que cada arteria segmentaria se dirige a un segmento renal específico. Tenemos el segmento superior, o también llamado apical. Este es irrigado por la arteria segmentaria superior, o también llamada apical. Otro segmento es el anterosuperior. Este es irrigado por la arteria segmentaria anterosuperior. Otro segmento es el anteroinferior. Este es irrigado por la arteria segmentaria anteroinferior. Tenemos otro que es el segmento inferior. Este es irrigado por la arteria segmentaria inferior. Y por último tenemos el segmento posterior, que este es irrigada por la arteria segmentaria posterior, que esto se origina de una prolongación de la rama posterior de la arteria renal.
Vascularización de los uréteres. La irrigación arterial de la porción pélvica de los uréteres es variable por ramas ureterales de las arterias ilíacas común e interna y de las arterias ovárica o testicular, también llamadas gonadal. Las ramas que irrigan la mitad abdominal del uréter proceden de una dirección medial, mientras que aquellas que irrigan la mitad pélvica lo hacen desde una dirección lateral. Durante la cirugía, siempre que sea posible, se evita su manipulación. Cuando es necesario realizar una tracción, esta se aplicará suavemente y en dirección a su vascularización para evitar lesionar las pequeñas ramas. Las ramas ureterales se anastomosan a lo largo del uréter, formando un aporte sanguíneo continuo, que no implica necesariamente unas vías colaterales eficaces. En la mujer, las arterias constantes que irrigan esta porción del uréter son ramas de las arterias uterinas. En el hombre, el origen de las ramas similares son las arterias vesicales inferiores. El drenaje venoso de las porciones pélvicas de los uréteres acompaña generalmente a las arterias y desemboca en venas que reciben los mismos nombres. Los riñones. Los vasos linfáticos renales acompañan las venas renales y drenan los nódulos linfáticos lumbares derecho e izquierdo. Los riñones están inervados por el plexo nervioso renal. Está formado por fibras simpáticas y parasimpáticas. Los uréteres, vasos linfáticos, en su porción superior se unen o pasan directamente a los nódulos lumbares. En su porción media drenan generalmente los nódulos linfáticos ilíacos comunes. En su porción inferior drenan en los nódulos linfáticos ilíacos comunes, externos o internos. Los uréteres están inervados por el plexo renal, aórtico abdominal e hipogástrico superior. Palpación de los riñones. A menudo los riñones no son palpables, pero en adultos delgados el polo inferior del riñón derecho puede palparse mediante exploración bimanual. Esto gracias a que el riñón derecho se encuentra 1 o 2 centímetros más abajo que el riñón izquierdo. Esta palpación tiene lugar a nivel del hipocondrio derecho del abdomen. Entre las consideraciones clínicas de los riñones encontramos los abscesos perinéfricos. Un absceso perinéfrico es pus alrededor de un uréter, que por lo general impide la diseminación de pus o sangre de un riñón lesionado al lado contralateral. Nefroptosis. Esto se debe a que algunos riñones son demasiado móviles y pueden descender más de los 3 centímetros normales cuando el cuerpo está eréctil. Los uréteres son normales, pero presentan espirales amplias o se arrugan debido a que ha disminuido la distancia hasta la vejiga urinaria. Trasplante renal. Actualmente es una intervención quirúrgica para el tratamiento de casos seleccionados de insuficiencia renal crónica, en la cual el riñón puede extraerse del donante sin dañar la glándula suprarrenal ni los órganos relacionados. Quistes renales. Pueden haber únicos o múltiples. Los quistes son bolsas de fluido que se forman en los riñones, lo que puede alterar el tamaño del riñón. Vasos renales accesorios. Los riñones embrionarios reciben irrigación y drenaje venoso de los vasos renales inferiores. Los vasos renales inferiores degeneran a medida que los vasos superiores ejercen su función. Si estos vasos no degeneran,
forman arterias y venas renales accesorias. Síndrome de atrapamiento de la vena renal. La atracción hacia abajo de la arteria mesentérica superior puede comprimir la vena izquierda, provocando el síndrome de atrapamiento de la vena renal. Cálculos renales y uretrales. Los cálculos se refieren a la formación de un trozo de material sólido dentro del riñón a partir de sustancias que están en la orina, por ejemplo, sales y ácidos orgánicos e inorgánicos. Los riñones, considerados como los principales químicos del organismo, tienen una función tanto excretora como reguladora. Excretan agua, pero también la conservan. Eliminan a través de la orina todos los productos del desdoblamiento de los alimentos, que pueden ser potencialmente nocivos, antes de que alcancen niveles tóxicos. Devuelven a la sangre agua, glucosa, sal, potasio y otras muchas sustancias vitales en las proporciones adecuadas para mantener el medio interno estable, a pesar de las variaciones del clima, dieta y otros factores externos.